René Descartes fue un matemático, científico, naturalista y filósofo francés nacido en La Haya en 1596 y falleció en 1650. La muerte temprana de su madre, Jeanne Brochard, hizo que fuera criado por su abuela materna, pero al final estuvo a cargo de una nodriza por quien fue educado. Tuvo estudios en Derecho en la Universidad de Poitiers, pero también mantuvo una estrecha amistad con Beckmann, quien fue una parte decisiva en su vida, ya que influyó para ser instruido en la física y la matemática. Posteriormente continuó sus investigaciones en geografía, en álgebra y mecánica, pero estaba más orientado a buscar un método un poco más científico. Descartes sentía preferencia por las ciencias más que cualquier otra cosa. Podemos decir, sobre todo, comentar un poco la frase que dice dubito ergo cogito, cogito ergo sum ergo deus est. Que bueno, que dice, yo dudo, por tanto pienso. Yo pienso que yo soy. Si yo soy, Dios existe. Podría ser lo que dice pienso y luego existo, ¿no? Esto es una reflexión acerca de que antes de, de poder decir que soy materia, que soy parte de algo, necesito dudar de qué estoy constituido, qué hace que yo sea esta persona aquí. En el hecho de que con las nuevas ideas que se tienen de muchos coaches de vida que hay, sobre todo retoman esta parte de Dios, ¿no? Que dicen el yo soy es Dios, ¿no? Y parece una tontería, parece algo que viene de la Biblia, y sí, efectivamente viene de ahí, pero pues él la retoma y dice, si yo soy, Dios existe, ¿no? Está hablando de que al final es una unidad, pero también son cosas separadas. Dios es arriba, yo estoy aquí abajo, es decir, la mente, el espíritu, y son el famoso dualismo del que habla René Descartes. Y tomando un poco a Hipócrates de Cos, que fue un médico griego de la antigüedad del año 460 a.C., que nació en la isla de Kos, por eso el nombre de Hipócrates de Kos. Fue conocido como uno de los grandes médicos de su época y bueno, fue conocido sobre todo porque inventó la medicina racional, que relaciona la causa con el efecto, que es el estudio de las enfermedades y sus enfermos. Quien es mejor conocido por uno de los juramentos que en la actualidad seguimos, bueno, no seguimos, no soy médico, pero siguen utilizando como parte de la ética profesional que deben de llevar los médicos, el famoso juramento hipocrático. ¿Por qué lo tomamos? Bueno, ¿por qué lo tomo yo sobre todo? Bueno, porque al final del día la gente siempre regresa a las bases, ¿no? Pero bueno, les platico muy rápido los humores de la teoría. Son la bilis negra, que es una sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad. Tiene tendencia a la melancolía, la ansiedad y la depresión. Sobre todo está en aquellas personas que predominaban el elemento que los caracteriza mucho, la melancolía de él y de su entorno. También está la bilis amarilla. Este humor corresponde al elemento del fuego. Las cualidades lo que tenían era la calidez, pero también la sequedad. El temperamento de estas personas es muy apasionado, pero también es demasiado colérico. Digamos que aquí lo que más predomina es la cólera. También tenemos el flemático, que esta sustancia se relaciona mucho con el agua y las propiedades del frío y la humedad. Son personas tranquilas, pacíficas, emotivas y algo perezosas. Sobre todo se caracteriza mucho parece una persona tranquila o perezosa, pero en realidad es la calma, pero en realidad pues la tristeza, algo está dentro de él.
Y también tenemos al sanguíneo, que está vinculado al elemento aire, que está sobre todo a la parte de la calidez, perdón, y la humedad. Y es una persona muy enérgica, muy decidida, muy activa. eh, y bueno, son las teorías que él nos comparte y que bueno, que en la actualidad es un personaje muy interesante, ya que creo que todos hemos escuchado hablar un poquito de esta persona del que dicen es que tiene la sangre pesada, tiene la sangre livianita, este, parece algo muy simple, pero si lo analizamos, lo reflexionamos, al final regresamos a las cosas básicas. Eh, Aunque se pueden utilizar términos para referirse a este tipo de personas como características. Por lo que, bueno, la teoría de Hipócrates no parece tan descabellada, ¿no? Al final de cuentas, pues da una brecha para abrirse por esa parte hacia la psicología, aunque eran pensadores, en este caso, bueno, era un médico, finalmente, pues todos los griegos finalmente eran educados en la filosofía. Es por ello que, bueno, muchas de las reflexiones, ya sean tanto de los matemáticos, los científicos, los ingenieros, pues todos tenían una formación filosófica. Es por ello que se abre una brecha aquí, en este caso con Hipócrates, y, y la teoría de los humores es un claro ejemplo de esto. Bueno, en el mundo conocido es Esculapio, sobre todo, pero en realidad, bueno, eso está latinizado su nombre, pero era el dios Asclepio, que se relacionaba con la medicina, sobre todo porque se llevaban pues rituales, adoraciones, fiestas en honor a este dios. Eh, Se hace mención en la Ilíada, y de ahí que, bueno, es un poquito más conocido, pero en realidad, bueno, la parte de la creencia con Asclepio, en la parte de la medicina, es porque muchos, de acuerdo a lo que se sabe, y en las prácticas que se llevaba, pues se iban a los templos a adorarlo, y en el caso de esto, bueno, pues les daban la guía, el mismo Dios, para poder hacer la sanación, ¿no? ¿Qué tipo de sanación? Bueno, pues a veces utilizaban narcóticos, justamente por lo que los llevaban a una catarsis y de repente pues había mejoría y entonces es por ello que a Asclepio, que al ser una persona, un personaje mitológico, no deja de llevarnos a esa parte humana y no solo científica. Es decir, la actualidad, sobre todo en los pueblos donde al final cuentan con tradiciones, pues retoman este tipo de prácticas, ¿no? En el caso bueno, de Esculapio y sus pupilos, por llamarlo así, porque bueno, al final eran practicantes, adoradores del mismo Dios, bueno, hacían uso de drogas y narcotizantes que suministraban a otros y bueno, en este tipo de rituales lo que mostraban muchas de las personas es que había una mejoría, ¿no? Tal vez podía ser temporal, pero al final de cuentas era una práctica local, y a las tradiciones de acuerdo a lo que se sabe, ¿no? O sea, al final de cuentas tradiciones orales, ya que no contamos con algo, pues que tengamos un registro, ya que, bueno, todo lo que se sabe de la antigua Grecia, la arcaica, sobre todo es por tradición oral, ¿no? Y bueno, otra contribución que hubo de parte de este lado de Asclepio, bueno, fue el famoso símbolo de la medicina, ¿no? Que
también es conocido como el bastón de Asclepio, que es una vara fina, generalmente de madera, en la que se enrosca una serpiente que mira hacia la izquierda con su cabeza y bueno, se ha vuelto un símbolo dentro de la medicina. Eh, para terminar con esta parte de Asclepio, creo que mm, las prácticas ancestrales no dejan de estar de moda ni dejan de estar fuera de moda y continúan en la actualidad, puesto que podemos, sobre todo en la parte de los pueblos o que hayan, o sea, nómadas o los pueblos o regiones donde el desarrollo no llega o la falta de comunicación se siguen practicando. ¿No? Al final de cuentas, ya sea la sanación del alma o sea la sanación física, se busca una respuesta, por lo que creo que para mi parecer los griegos siguen siendo una base súper sólida y súper importante en esta parte. Seguramente debe de haber algunos otros, pero los más conocidos son los griegos porque fueron quienes de los más antiguos dejaron más información y podemos acceder a ella. Eh, Bueno, Víctor Frankl eh, nació en Viena, Austria, en 1905. Fue conocido por ser un neurólogo, psiquiatra y filósofo que fundó la logoterapia y creo que es una parte fundamental e importante dentro de la psicología. Fue caracterizado él por su gran sentido del humor, pero también pues las circunstancias de vida por las cuales atravesó hizo que, bueno, mucho de lo que hoy conocemos de él, sobre todo en la logoterapia, sea gracias a que, bueno, sobrevivió a los campos de concentración nazi de Auschwitz y Dachau. eh, y bueno, aunque él partió a gran parte de su familia, y bueno, a su esposa. Finalmente, bueno, fue un parteaguas para él que sea bastante reconocido la logoterapia y su famoso libro El sentido de la vida. Escribió El hombre en busca de sentido, también La voluntad de sentido, que reúne conferencias de la trayectoria de Víctor Frank y El hombre en busca del sentido último, ¿no? Que se centra en varias cosas muy importantes y cruciales en la vida de él. Pero principalmente fue el creador de la logoterapia, ¿no? Que se centra básicamente en el sentido de vida, considera como un recurso importante, ya que, bueno, como lo hemos visto, creo que muchas veces no nos damos cuenta que al final esto que hace Viktor Frankl y que al final le dio forma, pies, cabeza, manos a la logoterapia, finalmente se ha venido haciendo. Es la famosa resiliencia de la cual es qué haces con lo que te sucede, qué haces con lo que tienes. Eh, Finalmente es lo que dice él, ¿no? O sea, buscar un sentido a aquellos obstáculos, a aquello que te pasa, por qué surge, si tienes la capacidad y la fuerza para poder vencerlos, o cómo lo haces, o para qué te sirve, ¿no? Yo creo que todos en la vida hemos pasado por eso sin darnos cuenta de que qué hacemos con lo que nos sucede. De, es decir, tener el libre albedrío de decidir qué hacer, qué no hacer, pero como lo dije y lo sigo diciendo, finalmente tenemos la herramienta llamada psicólogo. Simplemente pueden darnos esa guía, irnos mostrando el camino, pero también es la otra parte, sigue siendo esa parte de la logoterapia. Eh, ¿Qué sentido le vas a dar a esto? ¿Qué vas a hacer con eso que te sucede? ¿No? El sentido de la vida, de la muerte, del dolor, de lo que te sucede en el trabajo, en el amor, con los hijos, en las situaciones de vida, ¿no? Me parece que puede ser
y creo que es uno de los humanistas, me parece que a mi parecer me, me gusta mucho porque muchas veces he caído en la parte del qué hago con lo que me sucede. Unas veces lo he hecho mal, otras veces le he sacado provecho y yo creo que esta es una de las cosas que Víctor Frank nos deja para poder eh, tener una herramienta eh, con el que tenemos la libertad de decidir. Bueno, y llegando al número uno para mí es Sócrates. Bueno, fue un filósofo de la antigüedad, del siglo cuarto antes de Cristo, que nació en Atenas. Eh, Como todo buen griego, pues bueno, fue formado en la filosofía, que era una cosa básica en toda Grecia. También se formó en la literatura, la música, la retórica, la dialéctica. Fue una persona muy culta e instruida, se casó con Jantipa, que bueno, provenía de una familia noble y bueno, murió por envenenamiento, ya que bueno, fue llevado a juicio y condenado a muerte justamente por corromper a la juventud, en el sentido de que bueno, introducía a nuevas ideas a los jóvenes, cosa que puede ser un poco mal vista, o era más bien mal vista en aquel momento, ya que, bueno, finalmente se regían en base a las tradiciones, ¿no? La aportación, tuvo muchas aportaciones. El tema con él es que, bueno, todo lo que se sabe de él es gracias a sus discípulos que conservaron la información, pero en realidad, bueno, pues él no escribió de puño y letra, ni lo dictó a alguien, pero lo más importante que dejó creo que fue la mayéutica, que es una técnica que nos permite tener una experiencia a través de un diálogo, que es el realizar preguntas y cuestionarnos, reflexionarnos, porque bueno, esto nos puede, sin darnos cuenta, nos puede mostrar las verdaderas respuestas, algo verdad, alguna verdad que esté escondida. Sobre todo utiliza la ironía en esta parte, porque bueno, nos puede llevar a alguna contradicción, pero también permite que también argumentemos. ¿Qué parte importante es la argumentación? Eso nos está dando información de la otra persona, ¿no? Porque te está diciendo qué hay detrás, ¿no? Creo que en esta parte los griegos pueden ser grandes influencias. Y bueno, aquí creo que en la parte de la mayéutica, el hecho de que nos permita a través de un diálogo, a través de nuestra propia experiencia, con una serie de preguntas para cuestionar, para reflexionar, de todos aquellos que intervienen, se puede mostrar alguna verdad, nos puede mostrar cosas que no vemos. A veces en la mayéutica se utiliza la ironía, pero también los razonamientos, que a veces nos pueden llevar a alguna contradicción, ¿no? Sobre todo por la contradicción de los argumentos que se utilizan para esto. Pero creo que en la actualidad seguimos utilizando esta técnica, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea una entrevista de trabajo, ya sea para cualquier área, como dice, te puede llevar a una contradicción. A veces no sabes si lo que estás diciendo te puede ayudar o te puede meter en un problema, ¿no? Eh, Creo que para la psicología me parece que puede ser, en mi caso, algo importante. A lo mejor yo tengo una obsesión con los griegos. Me gusta la cultura griega. De hecho, estudié mucho de la cultura grecolatina. Y esa parte que llaman filosofía, y en este caso mayéutica, la filosofía es como, no había el psicólogo, pero había el filósofo. Entonces, creo que lo que nosotros conocemos como filósofo en la antigüedad eran nuestros psicólogos, porque al final de cuentas eran las personas más eruditas, tenían el don y también tenían esa parte de reflexión, ¿no? En este caso,
la mayéutica, bueno, que aunque no fue algo que haya sido escrito por él, ni haya sido una investigación, fue finalmente una recopilación de todos sus discípulos y hoy lo conocemos. Y en la actualidad lo seguimos utilizando en cualquier área de nuestra vida, hasta en una plática muy banal. Entonces, Sócrates me parece que lo que hizo fue darle pies, cabeza y forma, y sus discípulos lo terminaron por pulir. Y bueno, la mayéutica me parece que es el inicio de cualquier diálogo con otro, de cualquier cuestionamiento para llegar a la verdad.